Continuamos con el punto D4, proyecto de ordenanza referente a modificación ordenanza 30 del 2013, proyecto presentado por los bloques Unidad Ciudadana y Frente de Todos. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de actualizar el sistema de adjudicación de viviendas en el distrito de General Paz, impulsando fundamentalmente políticas públicas habitacionales con perspectiva de género y adecuando el sistema a la conformación de nuevos grupos familiares y de proyectos de vida, y considerando que la ordenanza 30 del año 2013 establece la forma de adjudicación de viviendas en el distrito de General Paz, que es necesario actualizar el sistema de adjudicación en el marco del derecho al acceso a la vivienda y el hábitat digno con perspectiva de género que garantice un desarrollo de género equitativo, que para ello es fundamental establecer criterios de priorización que contemplen a las mujeres jefas de hogar con hijos e hijas a cargo, como asimismo contemplar en particular las necesidades de las personas en situación de violencia por motivos de género para atenuar las consecuencias de dichas violencias interpersonales con el primordial objetivo del cuidado y la protección de los derechos. Que cabe destacar que las jefas de hogar ven agravada su situación en razón que muchas de ellas acceden en menor porcentaje a empleos registrados, sujetas a remuneraciones desiguales, motivo de la profundización de las brechas salariales y del techo de cristal en las mujeres están inmersas por razones de género. Que establecer criterios donde la titularidad de la vivienda recaiga a las mujeres garantizaría una mayor protección y seguridad jurídica en sus derechos habitacionales, considerando que la cotitularidad de las mujeres en América Latina está en el 30%, que las políticas de protección dirigidas hacia las mujeres jefas de familia expenderá su protección a las personas que se encuentran a su cuidado, garantizándole mejores condiciones de vida, que los proyectos de vida han ido cambiando con el paso del tiempo, incluyendo nuevos proyectos de vida que no se reflejan en la antigua familia tradicional bajo el mandato social de constituirse en familia con hijos, hijas a cargo como única alternativa válida y aceptada socialmente, adecuada a preceptos patriarcales que marcaron y aún marcan las decisiones y proyectos de vida personal y comunitaria en sociedad. Que entender los grupos familiares como aquellos constituidos por grupos estables de personas unidos entre sí por lazos matrimoniales o de hecho, o a quienes indefectiblemente tengan hijos, hijas menores a cargo, dejan al margen aquellos grupos familiares unidos por los lazos filiales y personas adultas mayores que aún esperan en soledad o junto a sus hijos, hijas mayores, poder concretar el sueño de la casa propia. Que actualizar los criterios de adjudicación es nuestra responsabilidad, pensando en la construcción a través de políticas públicas de una sociedad más igualitaria e inclusiva. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Modificar el artículo 4 de la ordenanza 30 del 2013, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 4. Será el requisito de mantener la condición de aspirante a planes de vivienda lo siguiente. A. Constituir un grupo familiar, entendiéndose como tal al grupo estable de personas convivientes en el que por lo menos dos personas adultas mayores estén unidos entre sí por lazos matrimoniales legales de hecho o lazos filiales. Las uniones de hecho deberán acreditar y obtener como mínimo 2 años de convivencia. Serán asimismo aspirantes a aquellas personas que contempladas en los incisos E y F del artículo 5 de la presente ordenanza. B. Poseer documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas y o cédula. C. Al momento de realizarse el proceso de evaluación para determinar la adjudicación de la vivienda, al menos uno de los integrantes, adulto o adulta, del grupo familiar
deberá acreditar un mínimo de 6 años de residencia permanente en el partido de General Paz. Las acreditaciones aquí solicitadas se deberán realizar mediante documento nacional de identidad o cualquier otro instrumento de validez fehaciente para el caso puntual donde los adultos no tienen hijos menores a cargo. Al menos uno de los integrantes deberá acreditar un mínimo de 10 años de residencia. D. A fin de llevar a cabo la actualización de datos, el Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Acción Social, podrá solicitar al aspirante la siguiente documentación: fotocopia del DNI de cada uno de los integrantes del grupo familiar, constancia que acredite el vínculo entre ambos adultos, tales como acta de matrimonio, certificado de convivencia, partida de nacimiento de hijos menores, constancia que acredite la responsabilidad paternal de menores a cargo, fotocopia del recibo de sueldo del interesado o aval que acredite el nivel de ingresos mensuales, en este caso los instrumentos que reflejen el nivel de ingresos de todo el grupo familiar, cualquier otra documentación que se considere necesaria. No ser propietario el solicitante o su grupo familiar de bienes muebles o inmuebles realizables, excluidos aquellos que constituyan fuente de trabajo. Artículo 2. Modificar el artículo 5 de la Ordenanza 30 del año 2013, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 5. El 100% de las viviendas que el municipio ha de entregar o adjudicar a partir de la sanción de la presente ordenanza se distribuirán de la siguiente manera. A. Establezcase que el 5% de las viviendas a adjudicar serán para empleados municipales. El proceso de adjudicación será de acuerdo a lo establecido en el artículo 7. B. Establezcase que el 5% de las viviendas a adjudicar serán para grupos familiares donde al menos uno de los integrantes del grupo posea una discapacidad manifiesta y grave. El proceso de adjudicación será de acuerdo a lo establecido en el artículo 7. C. Establezcase que el 5% de las viviendas a adjudicar se determinará a integrantes de la Policía Comunal o Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de General Paz. El cuerpo activo será quien elija a los adjudicatarios respetando los requisitos básicos de inscripción de la presente ordenanza. La forma de los lineamientos de la adjudicación serán determinados por el cuerpo de oficiales de la mencionada institución respectivamente. D. Establezcase que el 5% de las viviendas a adjudicar serán para grupos familiares que no tengan hijos, hijas menores a cargo, con prioridad a aquellos grupos familiares que tengan como integrante a personas mayores de 60 años. El proceso de adjudicación será de acuerdo a lo establecido en el artículo 7. Establezcase que el 6% de las viviendas a adjudicar serán para mujeres jefas de hogar con hijos, hijas a cargo, con prioridad de aquellas que sean víctimas de violencia de género conforme a resolución judicial. F. Establezcase que el 2% de las viviendas a adjudicar serán para personas solteras mayores de 40 años. G. Establezcase que el 18% de las viviendas a adjudicar serán para grupos familiares que tengan un hijo o hija menor a cargo. El proceso de adjudicación será de acuerdo a lo establecido en el artículo 7. H. Establezcase que el 18% de las viviendas a adjudicar será para grupos familiares que tengan 2 hijos, hijas menores a cargo. El proceso de adjudicación será de acuerdo a lo establecido en el artículo 7. Y establezcase que el 18% de las viviendas a adjudicar serán para grupos familiares que tengan 3 hijos, hijas menores a cargo. El proceso de adjudicación será de acuerdo a lo establecido en el artículo 7. J. Establezcase que el 18% de las viviendas a adjudicar serán para grupos familiares que tengan 4 o más hijos menores a cargo. El proceso de adjudicación será de acuerdo a lo establecido en el artículo 7. Artículo 3. De forma, bloque de concejales y concejalas de Unidad Ciudadana
bloque de concejales y concejalas Frente de Todos. Pongo a consideración el presente proyecto. Bueno, en relación a este proyecto, surge en principio por una necesidad actual que vamos viendo a medida que realizamos entregas de viviendas. Como bien dice el proyecto de ordenanza, la forma de adjudicación o sistema de adjudicación de las viviendas está preestablecido por la ordenanza 30 del 2013, una ordenanza que nos marcaba no solamente una conformación de un grupo familiar que hoy creemos que ha mutado y que cambia en función de los diferentes proyectos de vida que toman las diferentes personas en lo personal y en su vida comunitaria, sino también una ordenanza que implicaba porcentajes que excluían en cierta manera a sujetos y a sujetas que podrían ser beneficiarias y que de hecho terminaban siendo beneficiarias de estas viviendas. En este caso en particular y en forma certera lo que se quiere implementar, más allá del trabajo que se va a dar en comisión, con la cautela y con la responsabilidad y cautela que es necesaria para estos temas, es poder implementar o incorporar la perspectiva de género que nos caracteriza y el mandato también nacional y provincial y local que tenemos para ello a este tipo de cuestiones que no es nada más ni nada menos que las respuestas habitacionales. Y en este contexto, y a sabiendas y además viendo cómo muchos de aquellas personas que eventualmente después resultan ser beneficiarias o eventualmente que están anotadas en estas largas listas de inscriptos para poder llegar a tener esta casa propia, muchas de ellas son jefas de hogar con hijos a cargo, jefas de hogar que entendíamos que en principio no estaban incorporadas dentro de lo que es el grupo familiar, dado esta modificación, como voy diciendo, de la sociedad que va cambiando y necesitamos también que la legislación se vaya ayornando al efecto. No obstante eso, el Departamento Ejecutivo y desde el Consejo Deliberante hemos trabajado con muchísima responsabilidad y criterio a la hora de poder aprobar estos listados de adjudicatarios, dando respuesta y buscando alternativas para que esas familias no se queden sin una adjudicación. Pero es necesario que esa adjudicación sea bajo los marcos de la legalidad y de los marcos de la ordenanza, y por eso es que venimos a plantear esta propuesta. En principio, incorporar perspectiva de género. ¿Y qué significa eso? Dotar de un porcentaje a aquellas jefas de hogar con hijos a cargo, porque fundamentalmente y más allá de todo el trabajo que venimos haciendo y entendiendo que las políticas de cuidado no tienen que pesar solamente en las mujeres, la historia nos da cuenta y la sociedad nos da cuenta que aún son las mujeres las que mayoritariamente se quedan con sus hijos e hijas a cargo. En ese contexto también entendíamos que teníamos que dar prioridad a aquellas que más lo necesitaban, a aquellas que por algún motivo y fundamentalmente por un motivo el más grave, que es el que nos aqueja a General Paz como sociedad y a toda la Argentina y a todo el mundo, es aquellas personas que sufren y que son víctimas de violencia de género. Y en este contexto entendíamos que sobre este porcentaje nuevo que se va a adjudicar tenían que tener cierta prioridad porque necesitaban una respuesta más inmediata, más allá obviamente de las respuestas continuas que se pueden dar desde las áreas respectivas. También nos dimos cuenta hace unos años atrás que el proyecto de vida viene cambiando, que no solamente se cree y se entiende y entendemos por familia a aquel concepto antiguo, tradicional, de la familia con hijos menores, papá, mamá, eventualmente mamá, papá, pero siempre pensando en que aquella familia que es valorada y que es aceptada en cierta manera por la sociedad es aquella que está constituida bajo los parámetros que se entienden como normales. En este contexto entendemos que hay personas que eligen vivir sin concretar eso que se entiende como familia, y en ese contexto tampoco queríamos dejarlos afuera de las posibilidades de que puedan acceder a su vivienda, fundamentalmente a partir de una edad en la cual nuestras condiciones de vida y económicas no van a variar, y eso hace imposible que podamos, aún en soledad, pensar y proyectar en tener una casa. En este contexto, obviamente sabiendo de que dependiendo qué plan o qué programa estemos afectados desde provincia o de nación, hay programas como por ejemplo que vierten desde el Instituto de la Vivienda, que ya tiene un concepto formado de grupo familiar,
que estos requisitos y fundamentalmente las personas solteras va a poder ser utilizado siempre y cuando el programa de provincia o nación nos los permita, pero que va a ser una voluntad del Departamento Ejecutivo y en este caso obviamente desde este Consejo Deliberante, que es de donde se forma este proyecto, de poder dar respuesta a esas circunstancias. Y también pensando en aquellas personas de la tercera edad, aquellas personas que también, y vuelvo a decir, en soledad o con sus hijos ya mayores, porque la ordenanza anterior siempre nos mencionaba de adultos mayores con personas y con niños y niñas a cargo, y aquellas personas que tampoco pudieron llegar a esa casa propia lo puedan hacer y que el Estado los siga acompañando aún cuando el tiempo pase y cuando parezca que cada vez es más difícil poderlo acceder. Todo esto se logra alterando en cierta manera los porcentajes que se alteran en muy poca cantidad, pero que sin lugar a dudas vienen a responder entre estos y algunas propuestas más que nos plantea el área de género, que sin lugar a dudas las vamos a ir trabajando en conjunto y desde la comisión para poder hacer alguna otra incorporación a esta ordenanza, pero que viene a plantear un poco de cara a lo que necesitamos en esta sociedad actual y lo que venimos necesitando y nos damos cuenta cada vez que aprobamos o que trabajamos en un proyecto de adjudicación de viviendas. Nos encuentra de cara, como dijimos anteriormente, a la entrega de 39 viviendas, a la espera en principio de los requisitos que el instituto en este caso nos implique que tenemos que llevar adelante, pero tengo la convicción de que estas 39 viviendas nos van a encontrar con una ordenanza que se ajuste a la realidad actual, que puede ser esta, con las modificaciones que podamos construir en conjunto, porque eso se trata, y que pueda dar el mejor de los resultados a esta respuesta habitacional tan esperada por los vecinos y vecinas de General Paz. No habiendo más consideraciones, pongo a votación el ingreso de este proyecto de ordenanza. Por unanimidad queda aprobado pasando a la Comisión Tercera de Cultura y Legislación.